AMLO estaba destinado a ser un presidente mediocre. Pero con más del 60% de la aprobación en todo el país, y siendo el primer presidente no tecnócrata, y con propuestas totalmente nuevas, quizás era el presidente en la mejor de las circunstancias en toda la historia. Un hombre intelectualmente limitado, pero con un gran atributo: el carisma en la oratoria. Sin duda alguna, un hombre con estas características puede ser un gran líder. Por ejemplo, Henry Ford. O incluso el expresidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln. Y es que una persona con estas características puede ser un gran líder sin duda alguna. Sobre todo porque un gran líder, cuando reconoce aquello que le falta, se rodea de buenos colaboradores y organiza el mejor equipo que alguien más puede hacer. Un líder suele ser una persona abierta a las ideas, que está en búsqueda constante de las mejores. Pero Andrés Manuel López Obrador es soberbio y rígido. Un hombre que mira sin ver y oye sin escuchar. Al que se le presenta una información, pero no la procesa. Y peor aún, tiene otros datos. Los largos años de campaña forjaron al Andrés Manuel López Obrador de respuesta fácil, de careos con el público, de manejo de masas, de oratoria simplista, tan simple que un niño de 8 años podría entenderla. La crítica rápida, ideal para el discurso placero. Simplemente todo era culpa de la mafia del poder. De ese diagnóstico erróneo y simplista derivan propuestas igualmente simples y equivocadas. Todo era tan simple que se hizo una de sus muletillas favoritas: la economía, extraer petróleo, administrar un país. No era ninguna ciencia. Ya el primer año de gobierno mostró sus enormes limitaciones. Dueño por fin del poder que tanto ansió durante tantos años, su error fue, y sigue siendo, creer que basta la voluntad presidencial para que sus deseos se transformen en hechos. Es como si en la cabeza de Andrés Manuel López Obrador existiera una varita mágica, como en los cuentos de Disney, en donde simplemente lo dice y se cumple. Juventud y vida adulta transcurrió en la plenitud de la presidencia del PRI, del que quiero recordarte que militó, y no solo eso, sino que fue presidente estatal en Tabasco. Y de ahí su noción que el titular ejecutivo lo puede todo. Y creo que sí, si piensas como el PRI. Administrador de closet de los dos presidentes antineoliberales, Echeverría y López Portillo. Aunque creo que nadie le avisó que ambos gobiernos terminaron en desastres. Quedó claro desde las primeras semanas de gobierno si la realidad no era favorable, pues entonces él tenía otros datos. ¿Puedo decirles? El tabasqueño no cambia sus ideas, sino que vive en una realidad alterna en la que éstas son un éxito. Y él está convencido de que así lo es. Por lo menos 4 de ellas llevarán a que México tenga una crisis mucho más profunda de lo que tendría que ser con la crisis del coronavirus. La primera es su fijación contra el déficit público y el endeudamiento. La economía se colapsa ante el frenón económico mundial.
Y el presidente se rehúsa a obtener recursos para inyectar recursos con urgencia, sobre todo para salvar los empleos de los mexicanos, que yo no sé si recuerda, votaron por él. Esa obsesión está relacionada con la segunda idea, no a los rescates, sobre todo para las empresas, que confunde con ricos y ataca como si fueran criminales, dividiendo al país como ningún otro presidente en la historia contemporánea. Entonces, ¿qué son al final los fifís? Pues son fantoches, conservadores, sabelotodos, hipócritas, doble cara. Entonces, decir eso no debe de ser. El político que se forjó atacando bancos de 1995 a 1997 hoy muestra su tosudez mental al reiterar que no habrá otro Fobaproa, política contracíclica, como hoy se aprueba en tantos países. Eso es fomentar la corrupción y favorecer a los ricos. Que haya más dinero. Así lo piensa Andrés Manuel López Obrador, el sociópata en plena forma, justificando la inacción que dañará a tantas familias. Y es que, de alguna manera, esto le cae como anillo al dedo. ¿No, Andrés Manuel? Anillo al dedo para... La tercera noción de la realidad alterna es la obsesión por el petróleo. El propósito de la transformación. Ni con el barril mexicano a $100 habría funcionado la estrategia de rescatar a Pemex. Pero a $15 no hay justificación para la locura. A menos que se crea que entonces no se debe exportar y en cambio sí refinar todo en tierras nacionales, recursos necesarísimos ante el colapso, tirados en un agujero negro, alegando una soberanía nacional que en realidad se trata de soberbia personal nacional. Y como un pequeño bonus, ya ni siquiera hablar del caso Bartlett, que por todos lados brinca corrupción y autoritarismo. Por si fuera poco, Bartlett controla todas las arcas de la Secretaría de Energía. Vaya, qué interesante. Finalmente, está la creencia de la omnipotencia presidencial. No debe sorprender que el hombre que pensó que podría crear un sistema de salud escandinavo con su firma y diciendo "listo, el Insabi", ofrecía todo para todos y gratis. Se crea que desde diciembre México estaba listo para enfrentar una pandemia global, cuando los médicos ni siquiera pueden tener un cubrebocas. Es el México mágico de AMLO, en el que se está haciendo un gran gobierno y una transformación histórica, la llamada Cuarta Transformación. Pero en el verdadero México, su soberbia e ineptitud lo llevarán a ser el peor presidente en la historia contemporánea de México.